Bueno, vamos con la tercera parte del pacto, del documento del pacto. Recuerden que la primera parte es el preámbulo que comprende o que vimos en Apocalipsis, capítulo 1, luego el prólogo histórico que corresponde a capítulo 2 y capítulo 3, y ahora vamos con la tercera parte del documento pactal. Recuerden que nos referimos o usamos el término documento pactal porque esta era la forma en la que en el Antiguo Oriente se hacían las relaciones entre reyes y vasallos, y un documento pactal constaba de 5 partes, por lo cual vamos a ver la tercera parte del documento pactal de la carta de Apocalipsis, porque como hemos visto, la carta de Apocalipsis está estructurada en la misma forma que un documento del pacto. Vamos a avanzar las estipulaciones éticas que comprenden Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 7. Quisiera preguntarles, ¿quiénes de ustedes leyeron en estos días la carta de Apocalipsis? De los capítulos 4 al 7. Es importante que lo lean. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de la carta de Apocalipsis de una forma general, pero ustedes deben conocer las secciones que estamos tratando. Del capítulo 4 al capítulo 7 encontramos los 7 sellos. Eso es a manera general. Pero no solamente se nos habla de los 7 sellos. El capítulo 4 nos habla de la ascensión de Juan al cielo, nos habla, el capítulo 5, por ejemplo, nos habla de la visión del león y del cordero. Ustedes deben leer la carta porque de otra manera no van a entender de lo que se está hablando, o su entendimiento va a ser demasiado limitado. Yo les recomiendo, les animo a que por favor lean el libro de Apocalipsis. Tiene 22 capítulos que ustedes podrán leer en menos de un día, quizá en menos de una hora. Usted lo puede leer, y si lo lee a diario va a sacar mucho provecho de este libro. La tercera sección del Tratado del Pacto, esta sección del capítulo 4 al capítulo 7 va a tener similitud con Deuteronomio capítulo 5, del versículo 1 hasta el capítulo 26, verso 19. Si ustedes han leído Deuteronomio, se van a dar cuenta que se están señalando los capítulos que abarcan las estipulaciones éticas que Dios le dio a la nación de Israel, es decir, los mandamientos que Israel tenía que aprender para que pudieran vivir en la tierra que el Señor les había dado. Busquen Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 comienza con lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Voy a leer los primeros 7 versos, 6 versos que componen este documento. Convocó entonces Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. El Señor nuestro Dios concertó un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros padres que pactó el Señor esta alianza, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí todos vivos. Cara a cara habló el Señor con nosotros, con ustedes en el monte, de en medio del fuego. Yo mediaba en aquel tiempo entre vosotros y el Señor,
para poneros delante de la palabra de Jehová, porque temisteis a causa del fuego y no subisteis al monte, y dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y a partir de ahí comienza, después del prólogo, del preámbulo que tenemos acá, el preámbulo y el prólogo, comienza con las estipulaciones éticas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primero de los mandamientos del pacto que Dios concertó con Israel en Horeb. Del capítulo 5, es decir, quiero que entiendan algo. Los mandamientos que la nación de Israel tenía que guardar no se limitaban a 10 mandamientos. Estos eran la base de todos los mandamientos. Es decir, a partir de esos 10 mandamientos se desprendía toda una colección de mandamientos que regulaban la vida civil, la vida ceremonial, la dieta. A partir de estos 10 mandamientos se estipulaba toda una serie de mandamientos para gobernar cada aspecto de la vida de Israel. Nosotros nos aprendemos los 10 mandamientos, los conocemos o tratamos de conocerlos, pero olvidamos quizá algo, pasamos por alto algo, que Israel no solamente debía conocer los 10 mandamientos, sino cómo esos 10 mandamientos se aplicaban a las distintas áreas de su vida. Por ejemplo, ¿cuál es la base para que Dios le diga a Israel: expulsa a estas naciones delante de ti? Así es, basado en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con base en el primer mandamiento, Dios le ordena a la nación de Israel expulsar a las naciones que habitaban en aquella tierra, porque esas naciones tenían otros dioses que, si la nación de Israel consentía a esas naciones, poco a poco la adoración a Yahvé o a Jehová, el Dios del pacto, iba a ir degradándose hasta terminar en la idolatría. Quiero que observen entonces cómo los 10 mandamientos eran la base sobre la cual se desarrollaba toda una legislación para cada aspecto de la vida de Israel. Lo debemos tener claro, porque a veces nosotros nos aprendemos los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en sí no sabemos cómo ese mandamiento se puede aplicar a otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a la educación, al entretenimiento, al trabajo, cómo ese primer mandamiento afecta a cada área de nuestra vida. Muchas veces lo limitamos al primer mandamiento. Yo no tengo imágenes, por lo tanto estoy guardando el primer mandamiento. O el octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No robarás. ¿Cómo a partir de ese mandamiento, por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 4, y Pablo a partir del octavo mandamiento dice: el que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos? O sea, el octavo mandamiento no solo tiene que ver con no robes, sino que se aplica también a la forma de trabajo. Observan ustedes cómo los 10 mandamientos solo eran la base para desarrollar toda una serie de mandamientos para gobernar toda la vida, cada aspecto: civil, ceremonial, ética, moral, de relaciones con otras naciones. Cómo los 10 mandamientos van a ser o van a influenciar, van a cambiar mi forma de relacionarme con otras naciones a partir de los 10 mandamientos. Tenemos aquí entonces el código del pacto, tenemos aquí el tratado del pacto, en esta parte que conocemos como las estipulaciones éticas. Esta parte del capítulo 5 hasta el capítulo 26 corresponde al capítulo 4 hasta el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Bien. Para continuar, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario?
son análogos o pertenecen a la misma sección de Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 7. Es decir, las dos son las partes de las estipulaciones éticas. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, tenemos a nuestro párrafo. La tercera sección del Tratado del Pacto, y tenemos la cita, declaraba el modo de vida en relación con el pacto requerido por los vasallos, las leyes de ciudadanía en el reino. Como dijo Pablo, todos los hombres viven y se mueven en Dios. Él es el fundamento de nuestro mismo ser. Esto significa que nuestra relación con Él es el centro de nuestra existencia, de nuestras acciones y pensamientos, en cada área de nuestras vidas. Y en el centro de esta relación está su santuario, donde sus súbditos vienen a orarle delante de su trono. Así que la mayor preocupación de la sección de las estipulaciones es la completa consagración del pueblo a Dios, con una especial importancia atribuida al establecimiento de un santuario central. Para que vayamos entendiendo, cuando Dios le da la ley pacto a la nación de Israel, y vamos a hacer vamos a llamar a la ley pacto. ¿Por qué? Porque esta ley es dada en el contexto de un pacto. Dios no le da estas leyes a todas las naciones, se las da a la nación de Israel, porque como leímos en Deuteronomio capítulo 5, Dios estaba entrando en una relación de pacto con la nación de Israel. Así que tenemos la ley pacto. Cuando Dios le da esta ley pacto a la nación de Israel, lo hace en un contexto muy específico. Deuteronomio 5 nos lo enseña. Dice Moisés, recordándole a la nación de Israel, les dice: estábamos en Horeb y yo fui el intermediario. Ahí ustedes oyeron la voz de Dios. Deténganse un momento. ¿Dónde se escuchó por primera vez la voz de Dios? ¿En dónde? En el jardín, en el huerto de Edén. Así es. Ahí se escuchó por primera vez la voz de Dios. Ahora, ¿qué representaba el huerto del Edén? Recuerden que no toda la tierra era un huerto, porque Génesis dice que Dios plantó un huerto al oriente y ahí puso Dios a la primera pareja. Así que la demás tierra, el resto de la tierra estaba vacía. A partir de ese huerto es que la humanidad iba a extenderse hasta los confines de la tierra. La Escritura nos enseña que por las tardes la presencia del Señor se paseaba en medio del huerto. Así que ese huerto, ¿qué era? Era el santuario. Era la casa santuario de Dios, era el templo. Por llamarlo de alguna forma, era el primer templo. Ahí en el templo, en Edén, en el huerto, Adán recibió el primer mandamiento: del fruto del árbol del bien y del mal no comerás. Como también recibió otros mandamientos: fructificar, multiplicaos, llenad la tierra. Recibió el mandamiento de sojuzgarla, el mandamiento de trabajarla. Pero ¿dónde lo recibió? En el huerto, que simbolizaba el templo, la casa de Dios. Cuando llegamos a Horeb, nuevamente
tenemos otra vez, recuerden, hermanos, se los he dicho y permítanme insistirles, necesitan leer la Biblia para que vayan viendo cómo se va desarrollando el panorama. La Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel que el Edén estaba en un monte, el monte de Dios. Ahora, cuando cuando Moisés lleva a la nación de Israel, después de sacarla de Egipto para hacer un pacto, ¿a dónde los lleva? A un monte, como en Edén. Y en ese monte se escucha de nuevo la voz de Dios. Así que oré por un momento que era el santuario. Era el santuario. Era el templo. Y ahí en ese templo Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. En ese templo, en ese santuario. ¿Notan ustedes la forma constante en el actuar de Dios? Quiero que lo tengan en mente, porque Dios no hizo ni pacto con Adán, ni pacto con Israel en otro lugar que no fuera su templo, su santuario. Quiero que lo mantengan en su mente, porque lo que estamos a punto de ver en Apocalipsis capítulo 4 es exactamente lo mismo. Observen lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué le recuerda la puerta abierta? El santuario, el templo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, ¿qué le recuerda la voz de trompeta? El Edén, el monte Oreb. Otra vez, el santuario, una voz como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en espíritu, y aquí un trono en el cielo, puesto en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos viendo esto. ¿Qué es lo que había en el tabernáculo, en el lugar santísimo? ¿Alguno de ustedes ha leído la carta a los Hebreos? Los querubines. Sí. Y dentro del arca estaba el maná. Las tablas de la ley. Así es. Recuerdan que en el lugar santísimo estaba solamente un mueble, el arca. El arca con la tabla que era llamada propiciatorio, y en el propiciatorio dos querubines, dos querubines encontrándose uno con el otro. En el libro de Hebreos se nos enseña que el lugar santísimo representaba, miren, en Hebreos se nos dice que a Moisés se le mostró el templo y se le pidió que hiciera una copia terrenal de aquellas realidades espirituales. En otras palabras, Moisés estaba haciendo en maqueta lo que vio del santuario de Dios. Y todo esto simboliza, no es que, y quiero que entienda esto. Bueno, aquí está el hermano Luis como arquitecto. Una maqueta representa lo que va a ser en realidad la construcción. Pero en este caso el tabernáculo no era del todo una maqueta, sino que era símbolo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay un arca. ¿Pero qué simbolizaba el arca? El trono. El trono de Dios. Vayan a Isaías capítulo 1. Recuerden, la Biblia interpreta a la misma Biblia. Y usted necesita leer la Escritura para darse cuenta
cuenta que en algunas partes se nos dejan ver algunas otras cosas que en otras partes solo son símbolos. ¿Sí? En Isaías capítulo 6, cuando muere el rey Usías, Isaías tiene una visión del trono de Dios. Ahora, el arca en el lugar santísimo simbolizaba el trono de Dios. ¿Y que hay que había en el arca? El pacto, las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, todo símbolo de la omnipotencia, de la realeza y de la soberanía de Dios. Los querubines, símbolo de lo inaccesible a la presencia de Dios. Pero lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 4 ahora es una visión del templo celestial. En el verso 2, el apóstol Juan comenta su experiencia y dice: al instante estuve en espíritu. Y recuerde que el término en espíritu es un término técnico para referirse a la experiencia del creyente con Dios. Esta misma experiencia era la experiencia de los profetas. En el Antiguo Testamento se nos enseña que los profetas estaban en el consejo de Dios, es decir, en el trono de Dios o delante de Dios, y ellos iban al pueblo y hablaban lo que habían escuchado en la presencia de Dios. Así que Juan nos está diciendo: estuve en la presencia de Dios y hay aquí un trono puesto en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí es donde empieza todo. Nuevamente, ¿dónde se encuentra el apóstol Juan ahora en esta visión? En el santuario, en el templo. No el templo de Jerusalén, que para ese tiempo estaba a punto de ser destruido, porque el templo de Jerusalén tan solo era una imagen simbólica del santuario celestial. Le recomiendo que lea Hebreos para que usted, particularmente del capítulo 7 en adelante, pero en preferencia léalo todo, pero en el capítulo 8 usted se va a encontrar con esto que le estoy diciendo. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, que el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal, porque observe usted lo que dice en el verso 2, Hebreos 9:2, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamado lugar santo, estaba el candelabro. Manténgalo en su mente porque usted va a ver lo que Juan vio, el templo celestial, y vamos a ver las similitudes con el santuario terrenal que Dios mandó a construir a Moisés. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio es el trono, el símbolo del trono, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas en la primera estancia, ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos. Luego, verso 8, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. El hombre no podía acceder a la presencia de Dios mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Mantenga en su mente este verso 8, porque el hecho de que a Juan se le abriera la puerta era un anuncio de que el templo que estaba de pie iba a caer, porque el verdadero santuario se iba a abrir. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el
se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar, el cual es símbolo para el tiempo presente, escribe el escritor a los hebreos. Lo que el escritor a los hebreos está hablando del santuario terrenal, lo que va a hacer Juan es describirnos el santuario celestial o el verdadero santuario. Usted puede ver las similitudes. En el verso 4, un trono puesto en el cielo y en el trono uno sentado. Así que ¿a qué lugar accedió el apóstol Juan? Al lugar santísimo. Donde en el terrenal era el arca, en el celestial es la presencia misma de Dios. En el terrenal, el trono de Dios estaba simbolizado por el propiciatorio y los querubines encontrados. En el celestial es la misma presencia de Dios la que es el centro. Pero yo quiero que entienda esto. El pacto que Dios estableció con la nación de Israel y que ratificó con Cristo en el nuevo pacto tiene como esencia misma el santuario de Dios. El templo, el santuario de Dios es el centro sobre el cual gira todo lo que Dios hace. ¿Sí? El templo, no nuestros templos, el templo, el lugar donde Dios habita, es el centro sobre lo cual todo lo que Dios hace gira. Seguimos adelante. ¿Tienen alguna pregunta, hermanas, hermanos, algún comentario, alguna duda? Ahora luego tenemos un comentario en nuestra imagen de Meredith Kling. ¿Alguien puede leer? Es este párrafo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si se alcanza a ver. Dice: el requisito de centralización debe entenderse en términos de la naturaleza, de Deuteronomio como tratado de soberanía. Tales tratados prohibían que el vasallo entablara cualesquiera acciones diplomáticas con un poder extranjero que no fuera el soberano del pacto. En particular, el vasallo no debía pagar tributo a ningún señor. La centralidad del santuario ayudaba a subrayar el hecho de que era una imagen del santuario en el cielo. Tenemos ahí las citas. Y continúa el párrafo. Este es también el énfasis de la sección sobre las escrituras en Apocalipsis. El pasaje abre con la ascensión de Juan al salón del trono de Dios, y esto proporciona el punto dominante central para la profecía como un todo. Todas las cosas son vistas en relación con el trono. Los juicios que son atados en la tierra fueron primero atados en el cielo. Obviamente, un aspecto importante de la sección sobre las escrituraciones en Deuteronomio es la ley misma, la señal del señorío del pacto de Dios. Moisés tiene gran cuidado de recordarle a Israel una y otra vez el pacto de Sinaí con los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. De manera similar, esta sección de Apocalipsis trata de un documento de pacto que, como las tablas de piedra originales, está escrito por delante y por detrás. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 dice, verso 1, y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cuál es el trasfondo para este rollo? Las tablas de la ley. Como tenemos ahí Deuteronomio capítulo 5, versos 9 al 10. ¿Alguien quiere buscar esta cita de Deuteronomio capítulo 5, versos 9 al 10?
¿Sí? Bueno, tenemos ahí, tengo mal la cita. Lo único que quería hacer es mostrarles que en Deuteronomio se nos habla de que las tablas de la ley estaban escritas por ambos lados, ¿sí? Por ambos lados. Esto es análogo a lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 5, donde se nos enseña que el rollo está escrito por dentro y por fuera, y está sellado con 7 sellos. 7 sellos. Esto nos habla de que este rollo es el documento ¿de qué? Del pacto. Noten ustedes, este documento del pacto que tenemos aquí descrito en Apocalipsis capítulo 5, que va a ser abierto en nuestra lectura, ¿se abre dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde tenemos toda la escena en el capítulo 4? En el santuario. Este documento se va a abrir en el mismo templo de Dios, porque toda la ética y toda la moralidad y la conducta del hombre gira alrededor de la adoración a Dios. Lo que hacemos o es resultado de adorar a Dios no teniendo a nadie más, o lo hacemos como resultado de adorarnos a nosotros mismos siguiendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cada decisión que el hombre toma en su conducta y en su ética parte de cómo está con su relación con Dios. Por eso es que todo castigo surge del mismo templo, del lugar donde Dios habita. ¿Se dan cuenta cómo, en última instancia, la ética se puede resumir a una sola cosa? Adoración. La ética, llevándola hasta su punto, hasta su misma raíz, podemos decir que la ética es el resultado de a quién estamos adorando. O adoramos a Dios obedeciendo su palabra y sus mandamientos, o nos adoramos a nosotros mismos y a los dioses que creamos. ¿Por qué Dios le dijo a la nación de Israel: echa de la tierra al cananeo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo? ¿Por qué? Porque al adorar a otros dioses se habían corrompido en todo tipo de inmoralidades y perversiones, homicidios, adulterios, homosexualismo, robos, violencia. Todo partía de una sola cosa: ¿a quiénes adoraban esas naciones? Esas naciones adoraban a dioses paganos que ellos mismos habían inventado, y eso había corrompido su moral. Si Israel, en la medida que Israel se mantuviera fiel a la ley pacto, es decir, en obediencia a los mandamientos, si la nación de Israel iba a obedecer a Dios como el rey soberano, iba a guardar todos los mandamientos, porque Dios le dijo: las maldades y las perversiones de esas naciones no las copies, no las imites, no las hagas. Bueno, ¿qué vas a hacer? Estas son mis leyes y mis ordenanzas, ponlas por práctica. En la medida que Israel adoraba a Dios, podía conquistar a las demás naciones. En la medida que dejaba de adorarlo, su moralidad caía, y no solamente no podía conquistar a las demás naciones, sino que terminaban siendo conquistados. Y todo giraba alrededor de una cosa: ¿a quién estaba adorando Israel? Y aquí tenemos una aplicación muy práctica, porque nuestra influencia en la sociedad corrupta se resume en una sola cosa: ¿a quién como iglesia estamos adorando?
en la medida que la iglesia adora a Dios, y aquí adorar implica obedecer la ley de Dios o la palabra de Dios, en la medida que la iglesia adora a Dios obedeciendo sus mandamientos, ésta va creciendo y ejerciendo dominio sobre la tierra. En la medida que la iglesia se aparta de la obediencia y de la adoración a Dios, comienza a ser influenciada por el paganismo y pierde su capacidad de influenciar. Y todo se resume a una cosa: adoración. No solamente adoración dominical, venimos, nos reunimos y cantamos. Adoración, es decir, como vasallos nos sometemos al Dios que es soberano y obedecemos sus mandamientos. Lo que vamos a ver, la apertura de los 7 sellos, tiene que ver con el pacto. La nación de Israel, como ustedes recuerdan, Apocalipsis es el libro que nos habla del juicio que había de caer sobre la nación de Israel porque ellos no guardaron el pacto. Así que Dios abre en el santuario, bueno, Jesús, el cordero que fue inmolado, abre en el santuario los sellos para castigar al pueblo que fue infiel al pacto. Pero el mismo juicio en contra del pueblo infiel implicaba la gracia para el pueblo de Dios, salvados por la sangre de Jesucristo. Pero todo gira alrededor del templo, adoración, ley, pacto. Quiero que noten ustedes, porque Apocalipsis 5 en adelante nos va a ir metiendo a una perspectiva del poder de Dios en todas las áreas. Por ejemplo, nos va a enseñar que los vientos obedecen a Dios, que las aguas obedecen a Dios, que nosotros como creyentes no creemos que haya solamente leyes de la naturaleza como en una situación mecánica. Lo que voy a hacer, todos ustedes lo saben, que todo lo que sube, ¿por qué? Por la ley de la gravedad. Ahora, esa es la forma técnica en que solemos llamar a este efecto, ¿no? De que la gravedad atrae todos los cuerpos a la Tierra. Pero a la luz de la Biblia no es algo tan mecánico. No es simplemente que una ley entra en acción. A la luz de la Biblia es Dios mismo quien ejecuta su voluntad haciendo que esto suceda. Y eso es lo que nos va a enseñar Apocalipsis. Que las guerras, las hambres, las pestes, las bestias, como Ezequiel, como Jeremías, nos enseñan 4 juicios que Dios iba a traer sobre la nación de Israel: espada para matar, hambre, pestes y fieras. La Escritura nos enseña que esto no era por las simples operaciones de las leyes de la naturaleza, sino un obrar directo de Dios. Ahí hay una diferencia entre el teísmo y el deísmo. Teísmo sostiene que todo sucede por la voluntad de Dios. Deísmo sostiene que las cosas suceden por el obrar de las leyes naturales. Nosotros no somos deístas, somos deístas. Creemos que todo sucede por la voluntad de Dios. Hace rato mi esposa me decía que ¿en dónde tembló? Indonesia, algo así. Y ayer o antier tembló en Alaska. ¿Qué pasa? Bueno, los científicos dicen, esto es porque las placas tectónicas se tienen que mover y todo se tiene que acomodar. Eso es evolucionismo. Pero nosotros sabemos que esto tiene que ver con un Dios soberano que ejecuta sus juicios según su voluntad. No hay otra explicación. Porque detrás de las leyes naturales está el Dios que las gobierna, que las ejecuta para su propia gloria.
Y eso es lo que nos enseñan, o lo que vamos a aprender al abrir o al romperse cada uno de estos sellos. Detrás de todas esas catástrofes, detrás de toda esa muerte y detrás de toda esa agonía, está Dios sentado en su trono, ejecutando sus justos juicios. Observan cómo todo tiene que ver con la adoración. Dios creó la tierra para que fuera su santuario, pero el hombre no le ha adorado. Y todo sucede por la forma en que el hombre se relaciona con Dios. Quiero detenerme aquí. Quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Y todo eso que llaman, por ejemplo, la ley de la gravedad, Dios lo creó también para nuestro beneficio. Así es. Porque escuchábamos con mi esposo en una ocasión que las personas que pasan un tiempo en el espacio, Sí. sus huesos se descalcifican, o sea, no estamos creados para eso, porque la fuerza de gravedad es un beneficio Sí. para nosotros, ¿no? Entonces, es también para nuestro beneficio. Desde luego que sí, porque recuerden que Dios creó la tierra como su santuario para que el hombre pudiera adorar y servir a Dios de forma que Él fuera glorificado. En un ambiente donde nosotros no hubiéramos sido creados para ese ambiente, no habríamos podido cumplir con el propósito de adorar a Dios a través de nuestro servicio y de nuestro trabajo. Sería imposible, por ejemplo, que Dios nos hubiera creado en la condición que estamos, pero para que viviéramos en un ambiente como en el de la luna, donde no hay gravedad. No pensemos en esto, no habría el hombre podido desarrollar el trabajo de labrar la tierra. No hay gravedad, no hay tierra, no habría, o de labrar la luna, mejor dicho, la tierra lunar. No habría podido desarrollar ciencia, cultura, no habríamos podido hacer nada. Sin embargo, fuimos creados para habitar en un ambiente donde nuestra labor fuera posible. Dios nos llama para adorarlo y servirlo en un ambiente que no nos es hostil. Nos es hostil a causa del pecado, pero no fue así al inicio. La tierra no fue creada como una habitación hostil, sino como una buena habitación para el hombre. La redención, la muerte de Cristo, hace nuevas todas las cosas, y ahora la tierra, ya para nosotros la iglesia, ya no es un ambiente hostil. Podemos desarrollar nuestra tarea, pero es cierto, cada una de las acciones que nosotros llamamos leyes fueron hechas por Dios con el propósito de que podamos servirlo libremente y podamos cumplir su voluntad. Esto es algo que debemos considerar. La evolución es un fracaso porque simplemente la evolución no existe en la luna, por ejemplo. No existe en Marte. ¿Por qué no? Si aquí las formas primitivas de vida pudieron adaptarse a un ambiente hostil, ¿por qué no en esos ambientes hostiles como la Luna, como Marte u otros planetas, por qué no también surgen especies que puedan adaptarse a esos ambientes hostiles y crecer y como ha sucedido aquí en la Tierra? La evolución es un fracaso. Puede ser que fácil es probar la evolución aquí en la Tierra,
Es como el chiste del hombre soberbio que se acerca con Dios y le dice: Dios, ya no te necesitamos. Con la ciencia hemos podido recrear al hombre. Y Dios le dice sorprendido: quiero verlo. Mira, te voy a mostrar. El hombre toma un puño de tierra y Dios le dice: sí, pero crea tu propia tierra. Es fácil demostrar una teoría con lo que Dios ha creado, ¿no es cierto? Pero que lo prueben donde es imposible probar. La tierra es el lugar de habitación del hombre, porque Dios lo creó para ser su morada. Es el santuario de Dios para que el hombre pudiera servirle y glorificar a Dios. Bien, mis hermanos, no sé si quieran comentar algo, si tengan alguna duda. Estamos viendo el preámbulo de este tema sobre las estipulaciones éticas, y a partir del capítulo 4, en esta visión del santuario, es importante que la iglesia pudiera entender que lo que venía a continuación como juicio sobre la nación de Israel partía de un solo lugar: el santuario de Dios, el lugar donde Dios habita. Lo que venía sobre Jerusalén no tenía que ver con el poder de Roma, no tenía que ver con la debilidad política o militar de Israel, tenía que ver con un solo asunto: Dios estaba sentado en el trono e iba a juzgar basado en el pacto. A eso se resumía todo, y lo podemos decir igual. Todo lo que sucede en nuestro tiempo no tiene que ver con el poderío de las naciones asiáticas, o con el poderío de cualquier otra nación, o con la ingenuidad de quienes nos gobiernan. Desde luego son responsables, pero en última instancia todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con una sola cosa: Dios está sentado en el trono y juzga lo que Él ha creado. A eso se resume todo lo que vivimos: el poder soberano de Dios, ejerciendo su control y su dominio. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay comentarios? En la próxima semana, si el Señor lo quiere, vamos a entrar ya con la apertura de los sellos, con el capítulo 5. Les recomiendo que lo lean para que estén bien informados de lo que sucede y podamos verlo con mayor claridad. Lean al inicio del curso, y en el transcurso del curso les decía: lean también el libro del profeta Ezequiel. Van a encontrar muchas analogías. Léanlo, por favor. Lean Deuteronomio, lean Levítico, porque ustedes van a encontrar en Apocalipsis todo el lenguaje del Antiguo Testamento. Todo el lenguaje. La mente de cualquier hebreo estaba capacitada para entender el libro de Apocalipsis, porque habían sido instruidos en todo el Antiguo Testamento. Y por eso les recomiendo lean particularmente estos capítulos de la apertura de los sellos, pero lean también Ezequiel, lean también Deuteronomio y Levítico. ¿Comentarios? ¿Dudas? Las estipulaciones éticas vienen a ser las demandas morales, la conducta ética, moral, que el rey soberano demanda de los vasallos. ¿Y las sanciones o el cumplimiento de...? Las sanciones serían el
castigo, ¿qué otra palabra? La ejecución de los juicios que corresponden a no obedecer las demandas éticas. Y advertencia. Las advertencias. Porque se dice seguir, pero si lo haces, se arrepiente también. Así es. Recuerden que en Deuteronomio, en este documento del pacto, tenemos bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Estas maldiciones te sobrevendrán. Lo que vamos a ver en la apertura de los sellos es nada más y nada menos que la ejecución de las maldiciones que encontramos en Deuteronomio. Por eso les decía, léanlo, porque ustedes van a darse cuenta que hay una correspondencia. En las maldiciones, Dios promete castigar a la nación de Israel con peste, con hambre, con guerra y con fieras del campo. La apertura de los sellos, nos damos cuenta que precisamente son esos los juicios que caen sobre ellos. ¿Sí? Pestes, por ejemplo, en los 4 jinetes nos vamos a dar cuenta que hay hambre, que hay guerra, que hay peste, y esto corresponde a las sanciones que ya se habían dado en Deuteronomio. ¿Qué nos habla? Dios es fiel, lo que promete. Él es fiel, Él es como Él es Dios de pacto. ¿Algún comentario? Ahora, cuando hablamos de maldiciones, no en el contexto de maldiciones generacionales, porque incluso en quienes tienen la idea de maldiciones generacionales ven esas maldiciones como animadas por sí mismas. O sea, tú estás tú tienes como una maldición generacional, que alguien la rompa, como si la maldición se gobernara por sí misma o actuara por sí misma. Pero a la luz de la palabra de Dios, ninguna bendición y ninguna maldición salen por salir, sino que todas responden al santuario. Si me obedeces, estas bendiciones te vendrán. Si me desobedeces, estas maldiciones te vendrán. En último lugar, es Dios quien está trayendo bendición o quien estaba trayendo maldición. Porque en algunos círculos se ve la bendición o la maldición como algo animado por sí mismo. Haz esto y te va a venir la bendición. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues ayuda y vas a ver que cuando ayudas la bendición te viene. Esto no tiene que ver con ama a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios. Tú simplemente haz estas reglas y vas a ver cómo te vienen. En un sentido, eso es deísmo. Como lo hice en este ejercicio, ¿no? O sea, si tú lanzas algo, va a volver a caer. Así, si tú das, te va a regresar. Eso es deísmo. Dios puso leyes y si tú las obedeces, te van a funcionar. Así seas musulmán, son leyes que te van a funcionar. Pero eso no nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la bendición o la maldición corresponde a la relación que se tenga con eso. Si tú amas a Dios, estas bendiciones te seguirán. Si tú aborreces a Dios, estas maldiciones te sobrevendrán. Todo se resume a la adoración, a nuestra relación con Dios. Esto no es descubrir las leyes que rigen la prosperidad o descubrir las leyes que rigen el bienestar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una sola cosa: adoración al Dios que es real, que es santo, que es todopoderoso, que exige reverencia y sujeción del hombre. Bien, así que las sanciones corresponden. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser de la clase pasada?
Sí, sí, sí. Es que en lo de las cartas a las iglesias, Sí. o sea, vemos ese orden de la estructura pactal. Entonces, si está preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones éticas, sanciones, disposición de sucesión, pero en algunas pareciera como que regresa al preámbulo porque habla de las bondades de Dios. Entonces, ¿sí pudiera parecer eso después o no? ¿O me estoy equivocando yo al Miren, leerlo? lo que vamos a notar es que hay partes dominantes. Yo quiero que entiendan algo. La mente hebrea es muy diferente a la mente occidental. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de orden. Somos quizá en oratoria muy homiléticos. O sea, si ya hablaste de este punto, no vuelvas a hablar de este punto en tu segundo punto, porque ya lo trataste en el primero. Pero la mente hebrea no tenía esa estructura tan rígida como la nuestra. La relación y el discurso hebreo estaba mucho menos especializado. Y lo que nos ayuda a distinguir es el énfasis en la sección, y como bien lo dicen, vamos a encontrar que en algunas secciones se pueden mezclar algunos aspectos de otros puntos, pero la esencia es, o lo dominante es la parte de esa sección. Entonces, ustedes no tengan mucho problema con que digan, bueno, estas aparentes mezclas, porque estaríamos tratando de juzgar la escritura hebrea con una mente occidental, donde estamos acostumbrados a otro tipo de orden, de estructura, de discurso. A diferencia del discurso hebreo, que es vivo, que es flexible, que usa otros medios, otras formas para hacer énfasis diferente a nuestro discurso. Entonces no tengas problema con eso de que nos va a costar, porque nosotros somos occidentales, ¿no? Nos enseñaron quizá a elaborar un discurso de esta manera, pero la mente hebrea va a ser, o es, mejor dicho, la escritura, al tener escritores hebreos, no tienen nada que ver con nuestra forma de discursos. Es en la primera carta, incluso si ustedes notan, solamente destacamos líneas que hablaban de esa sección, porque en esas líneas se encontraban otros aspectos que parecían relacionarse con la sección anterior o la sección subsiguiente, pero solamente destacamos las líneas que corresponden a la sección que estamos tratando, ya sea el preámbulo o las estipulaciones o las disposiciones de sucesión. No hay mucho problema con eso. Lo importante es que cada una contiene Las 5. Así es. Cada carta contiene los 5 secciones del documento pactal. Que nuestro poco entender la situación. ¿Sí? Así es. En la medida que leamos más el Antiguo Testamento, vamos a entender mejor el pensamiento hebreo. Y lo mismo nos va a pasar al entrar a los sellos. Ustedes se van a dar cuenta que, y esto es lo que lleva a muchos a confusiones, que hay un terremoto en una parte y luego avanzamos y hay otro terremoto, y entonces muchos dicen, ay, son 2 terremotos o 3 terremotos, pero aquí ya murió tanta gente, y aquí, pero si ya murió tanta gente y aquí vuelve a morir tanta gente, pues ya se extinguió la humanidad. Porque tratan de entenderlo con una mentalidad occidental, cronológicamente, y no entienden la mente hebrea en esa flexibilidad, si puede llamarse, de juego con el vocabulario, de imágenes para dar un mensaje. Mientras nosotros hablamos con conceptos abstractos, el hebreo hablaba con imágenes.
para impresionar la mente de sus oyentes. ¿Sí? Nosotros usamos más palabras que van a quedar grabadas. El hebreo trataba de que en su lenguaje la gente viera imágenes. Entonces, eso hace que el discurso sea completamente diferente. Muy diferente. Así es. Bien. ¿No hay dudas? Busquen en el libro de Ezequiel, no les voy a dar el capítulo, busquen en el libro de Ezequiel donde aparece la visión de Apocalipsis capítulo 4, el trono.